Am, Ahora sí. Em, Muy buenas tardes a todos los oyentes. Es un agrado tener la oportunidad de poder estar con ustedes en esta tarde que han elegido poder vernos a nosotros. Es un momento muy especial para nosotros. Estamos en un proceso que es transversal y relevante para todo el acontecer nacional. Esto es un suceso histórico. Lo que va a ocurrir dentro de este año y lo que queda del siguiente va a ser un proceso y un desafío no menor para muchas de las personas que asumen el desafío de intentar ser candidatos a convencionales constituyentes y salir electos. El día de hoy estamos con una cantidad de gente de gran calidad, muy, muy humana, y quería darle las bienvenidas a todos, ¿ya? Partamos con una pequeña introducción. Voy a ir presentando a todos los candidatos aquí presentes, que ustedes ya conocerán por el afiche o por cómo llegaron acá. Primero, me gustaría que inicie esta conversación Jessica Barría, que es la coordinadora de Independientes No Neutrales del Distrito 25. Jessica, si tienes el gusto de poder acompañarnos y hacer una pequeña introducción. Hola, bienvenidos a todas y todos. Les doy un cordial saludo. Mi nombre es Jessica Barría, yo soy la coordinadora del Distrito 25 por Independientes No Neutrales. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para hacer el lanzamiento de nuestra campaña, de nuestra lista. ¿Ya? Nuestra lista lleva por nombre Independientes por la Nueva Constitución, bajo el alero del colectivo de Independientes No Neutrales, quienes desde octubre nos hemos reunido para trabajar en conjunto hacia esta nueva constitución. ¿Ya? Para esta constitución, para llevar esta constitución en abril, es que estoy súper emocionada, discúlpenme. Este es nuestro primer lanzamiento, o sea, nuestro lanzamiento, entonces para mí es súper emocionante estar a cargo de esta tremenda tarea titánica. Entonces las palabras se me pueden confundir. Pero la idea es que trabajemos todos en conjunto por esta nueva constitución, que trabajemos codo a codo. Aquí están nuestros candidatos, ellos tienen sus planteamientos, y también nosotros no solo queremos llevar aquí a la mesa los planteamientos de cada candidato, sino que también queremos recoger las inquietudes de cada uno de ustedes como ciudadanos. Y también en este tiempo nosotros hemos venido trabajando como colectivo en unos lineamientos que esperamos que ustedes puedan también acogerlos y darle la venia. Lineamientos como la igualdad de todas las personas, cualquiera sea su género, orientación sexual, identidad de género. También tenemos lineamientos sobre medio ambiente como la base de la vida y de la comunidad. También tenemos el reconocimiento y el resguardo integral de todos los derechos, incorporación de nuestros titulares, todos debidamente garantizados. También tenemos dentro de este lineamiento el régimen político equilibrado, el reconocimiento a los pueblos originarios de nuestro país, de su derecho, carácter plurinacional del Estado. También tenemos visto también una constitución que establezca un Estado descentralizado, proporcione un desarrollo social y territorialmente permanente en equilibrio. Una constitución que establezca un régimen democrático y representativo, instituya instrumentos de participación directa y deliberada. Una constitución que consagre un sistema de justicia que resguarde el Estado democrático de derecho y los derechos humanos de todas y todas sin distinción. Una constitución que establezca un Estado social de derecho en el que las políticas económicas están y se definan democráticamente. Esas son más o menos la base de los lineamientos que hemos trabajado como independientes no neutrales. También comentarles que no somos un partido político, somos un colectivo de personas comunes y corrientes independientes.
Entonces, como independientes no neutrales, creemos que las personas nacen y permanecen iguales en dignidad y derechos. Por eso, como lista, trabajaremos incansablemente en el nuevo texto constitucional que refleje fielmente el lineamiento preparado y que ahí también están reflejados el sentir de la ciudadanía. Es por eso que con mucho orgullo les presento a nuestros candidatos por la lista de independientes no neutrales: Carolina Lagos, Juan Carlos Claret, Jorge Contreras, cuyo nombre estaremos representando por la lista Independientes por la Nueva Constitución. Bienvenidos. Saludos. Gracias. Tremendo. El desafío que queda, la verdad es que no es menor. Independientes No Neutrales es un colectivo que ha ido trabajando para poder juntar del mundo de la sociedad civil a gente que viene desde todas las aristas, ¿ya? Que viene transversalmente con ganas de querer cambios, con ganas de transformar el país de una manera precisa, certera y con un trabajo titánico y no menor, ¿ya? Damos inicio a este conversatorio con los candidatos de Independientes por la Nueva Constitución. Y tal vez van a tener que disculpar la rudeza, la emoción de nuestra primera transmisión, porque como podrán evidenciar, nosotros venimos desde un mundo independiente, un mundo organizado desde las personas comunes y corrientes, que tienen las ganas de trabajar por un Chile mejor. Y para conseguir eso hemos tenido que reunir muchos esfuerzos. Y eso es algo que los candidatos van a poder decirnos mucho mejor. Quiero dar las palabras a continuación a Carolina Lagos, que su apellido le da el nombre a nuestra hermosa región. Y ella tiene una trayectoria profunda en educación. Es profesora, pero no se queda su currículum solo ahí. Carolina, a ver si puedes saludar brevemente antes de que quiero saludar a todos los candidatos primero y luego vamos profundamente conversando sobre el resto de los asuntos. Muchas gracias, Denis. Quiero saludar, buenas tardes a todos y todas quienes están escuchando este conversatorio, el primero. Quiero indicar que si estamos un poco nerviosos, como decía Jessica al comienzo, es porque no tenemos experiencia. ¿Quién soy yo? Yo soy una dueña de casa, de vocación, estudié pedagogía, profesora durante 40 años, conocedora de la realidad, conocedora de Osorno, y que estoy aquí en este encuentro, ¿no es cierto?, y en esta conversación para poder aportar y para que me conozcan, ¿no es cierto?, para que podamos en algún momento, de manera muy informada, tomar una decisión fundamental para nuestro país en este minuto. Agradezco a quienes están, agradezco a quienes me invitaron y le dejamos el pase para que se presenten los siguientes candidatos, Denis. Muchas gracias, Carolina. Deja mucho mucha ilusión en este proceso, la verdad. Ahora vamos a conversar con Jorge Contreras, ¿ya? El siguiente candidato. Él es una persona que también tiene una trayectoria en educación, es profesor, es director de escuela. Él puede contarnos mejor un poco sobre su trayectoria, sobre lo que es él. ¿Te gustaría dar unas palabras iniciales para saludar, Jorge? Jorge, probablemente estás muteado. Muteado, Jorge. Estoy muteado para variar, parte de la juventud. ¿Eh? Por ser el más joven del grupo me pasa siempre. Oye, bueno, lo estaba saludando afectuosamente a cada uno de los presentes, ¿ya? Este grupo que ustedes ven acá, más otras personas que constituimos, ¿no es cierto?, independientes no neutrales, hemos crecido en amistad. Bueno, yo soy Jorge Alejandro Contreras Godoy, 64 años, profesor, ¿ya? También casado con Carmen Castro, 6 hijos, ¿ya? Bueno, santiaguino, pero con 8 años en la región ya,
y lógicamente desde niño siempre he venido por estos lados y he vivido en Antofagasta, en Santiago lógicamente, y también en Chillán y en Talca. Y tal como yo llegué como director del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas, y luego fundé un colegio, que es el Colegio Terra Viva de Puerto Varas, que es un colegio que tiene excelencia en educación ambiental, y ya llevamos 5 años, empezamos este año a cumplir los 5 años de este colegio, ¿ya? Así que agradecido de la zona, agradecido de lo que he vivido, me encanta el clima, la lluvia, el viento, el sol, etc. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por el desafío enorme que tú estás asumiendo ahora en esta lista. El siguiente candidato es alguien que conozco particularmente desde hace bastante tiempo. Fuimos compañeros de curso básicamente desde la básica y él ha seguido una trayectoria en la carrera del Derecho, es egresado y ha tenido mucha, en su vida juvenil, le ha tocado discutir y conversar latamente con esta sociedad tan vertiginosa. Le han tocado enfrentar problemas no menores, ¿ya? Claret va a poder orientarnos un poco mejor. Juan Carlos Claret, adelante. Muchas gracias, Denis. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Una alegría poder estar compartiendo con todos ustedes y también, de manera especial, con quienes estamos formando equipo, no solamente para ganar una elección, sino para diseñar un mejor país. Un país donde todos nuestros proyectos vitales se puedan realizar a cabo, donde la ausencia del Estado, como ocurre en muchas poblaciones, no sea un impedimento para que podamos disfrutar nuestros barrios, porque cuando el Estado ha cedido vastos territorios, generalmente la voluntad más fuerte, que es la voluntad del narcotraficante, se termina imponiendo. Y de la misma forma que la sobrecarga del Estado, un Estado mal diseñado, un Estado que no llega de manera oportuna, ni tampoco soluciona los problemas de manera efectiva, se transforma también en una camisa de fuerza para que podamos desarrollarnos y podamos también realizar nuestros proyectos vitales. Tenemos una encrucijada histórica que aportar, y desde ese sentido no da lo mismo redactar la Constitución desde Santiago que redactarla desde el sur, y particularmente conociendo la realidad de nuestra zona. Yo tengo 27 años, nací en Osorno, aunque los primeros 3 años de mi vida los crecí en Río Negro. Conozco la realidad porque además mi mamá es cosechera de arándanos, la recolección de frutas es lo que a mí me crió. Mi papá es profesor de Estado en Río Negro, en consecuencia soy hijo de una cosechera y de un profesor. No vengo de un grupo privilegiado, no vengo de la elite, y por lo mismo es que no quise ser candidato por algún partido político, porque lo más afín a mi identidad era precisamente la independencia. Pero ser independiente no significa ser una isla, no significa ser una isla dentro de un archipiélago, significa ver el mundo desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva sobre todo de agradecimiento a la comunidad. Yo siempre lo menciono, mi escuela básica, José Ignacio Centeno, mi parroquia, Santa Rosa de Lima, el Colegio San Mateo, la Compañía de Jesús, en Osorno, son entidades donde yo crecí, me protegieron, y particularmente en San Mateo estudié becado. Si no hubiera bienhechores, yo no hubiese podido ingresar a la Universidad de Chile, donde estudié la carrera de Derecho, y donde también estudié becado. Es decir, si no hubiera un trabajo de la comunidad, yo no hubiese podido, digamos, desarrollarme pese a mi esfuerzo personal y familiar. En consecuencia, ahora que tenemos este desafío grande que es diseñar el país no solamente para mañana, sino para los futuros 30, 40 años, es que es importante que quienes lleguemos a la Convención Constituyente, que es el espacio para redactar la nueva Constitución, lleguemos precisamente conociendo la realidad, que conozcamos dónde se manifiesta la injusticia, la impunidad. Soy una persona que ha luchado para combatir los abusos y la impunidad, y también tengamos claridad de propósito, que sepamos cómo conseguir las soluciones que tanto anhelamos. Es decir, las candidaturas que estamos aquí, los 3 candidatas y candidatos, no somos candidaturas testimoniales. Queremos ganar la elección del próximo 11 de abril porque comprendemos que lo mismo de siempre no podemos seguir perdiendo. Muchas gracias, Claret. Muy sincero y transparente el diagnóstico de este proceso y tu trayectoria de vida, ¿ya? Ahora, este ha sido un proceso vertiginoso. La verdad es que cómo se fue confeccionando, cómo se fue gestando todo este evento hasta llegar al día de hoy,
que es el día en que inician las campañas para las elecciones de convencionales constituyentes y las otras campañas de los otros cargos que se van a elegir el 11 de abril. Ha sido de una manera bastante rápida. Se gestó en un ambiente bastante extraño de nuestro Chile. Recordemos que todo esto empezó a surgir con la crisis social en el año 2019, que actualmente estamos en el 2021, pero parece que todas las transformaciones no se han empezado a realizar. Y es por eso que este es un trabajo fundamental para poder transmitir y transformar ese Chile que ya se quedó en el pasado y llevarlo a un Chile distinto, a un Chile mejor. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Eligiendo gente que tenga la capacidad de llegar a acuerdos, de conversar, de dialogar, de transformar el Chile desde su humilde posición, porque aunque no lo crean, la opinión de cada uno importa. Es por eso que para Independientes por la Nueva Constitución es sumamente primordial la opinión de cada uno, de todas y todos. Pero conozcamos un poco más a los candidatos. Yo sé que hicieron una breve introducción, pero muchos de nosotros no los conocemos a cabalidad, porque son rostros nuevos, son rostros distintos. Carolina, cuéntanos un poco de tu historia, de tu vida. ¿Cómo fue que al final terminaste incorporándote y queriendo participar en este proceso? Sí, Denis. Denis dice, somos nuevas caras, pero yo tengo mucha experiencia aquí en Osorno y aquí en la ciudad. Como mi vocación es profesora, soy profesora de Estado en castellano y filosofía, he ejercido durante 42 años en Osorno en distintos niveles. Educación pública, mi mayor desempeño, educación privada, particular subvencionada, enseñanza básica, media y también universitaria. Por lo tanto, creo, muy conocedora de la realidad. Y creo que el mejor camino para conocer la realidad es hacerle clases año a año, semana a semana, a cientos de estudiantes. Por lo tanto, conocí esas realidades, sus contextos, sus familias, sus necesidades, sus sueños. Y participar en este proceso como independiente, cuando me invitaron, pensé que probablemente no era la persona indicada, porque probablemente pensaba que a lo mejor no tenía las competencias necesarias. Pero también me cuestioné y pensé, nunca he dejado en mi país de participar como ciudadana en cada una de las votaciones. Históricamente he vivido, piensen ustedes que por mi edad, mi juventud yo la desempeñé, la desarrollé y la viví en dictadura. Participé del plebiscito del sí y el no, la vuelta a la democracia activamente. Participado en cada una, pero activamente como ciudadana con educación cívica, muy informada en cada una de las votaciones en las cuales nuestro país se ha tenido, ¿no es cierto?, que desarrollar. Por lo tanto, yo vocación como ciudadana la tengo, no como política partidista. Entonces, cuando me preguntaron, yo dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no si yo activamente he participado en política, pero no partidista? Insisto, ¿qué significa política? Tomar decisiones para que mi país sea afectado positivamente y en beneficio de todos. 30 años de la vuelta a la democracia en la que yo participé activamente, ando en la calle, la gente que me conoce sabe, y los que no me conocen pueden preguntar. Entonces, y dije, ¿y por qué si en 30 años las cosas no han cambiado como nos prometieron, cuando la alegría iba a venir, cuando las cosas iban a cambiar, cuando íbamos a vivir en un país más justo, íbamos a tener mejores jubilaciones, la educación iba a ser gratuita pero de calidad? Y me fui dando cuenta que eso en el camino no era así. Entonces cuando me invitaron dije, ¿por qué no? ¿Por qué no con esa conciencia? Si Chile se merece un cambio radical y si yo puedo contribuir en eso, no desde un partido político, sino de mi independencia, yo ofrezco mi autonomía y mi independencia para quienes quieran apoyar esta lista. ¿Y por qué independientes no neutrales? Porque yo soy independiente de un partido político, pero no soy neutral respecto de las cosas que están ocurriendo y aconteciendo en mi país. Como educadora, como formación de educadora, conozco, creo, bastante respecto de las necesidades que tiene, no solamente
nuestra región, si yo he estado activamente respecto de las decisiones que se han tomado en nuestro país, en mi país. Por lo tanto dije, no, yo voy en esto, acepto este desafío grande. Al principio tenía a lo mejor alguna duda, pero cada día tengo mayor convicción. Estamos en un momento importante, creo que tenemos que dar un vuelco para que este país sea mejor, pero para todos. Muchas gracias, Carolina. ¿Cómo no emocionarse con esas palabras cuando realmente a uno lo llama el trabajo por un Chile mejor, por un objetivo en común? No podemos quedarnos centrados en las cúpulas del individualismo, quedarnos centrados en vivir individualmente, porque a fin de cuentas nosotros vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, vivimos conviviendo diariamente con gente, desde el vecino hasta la gente que vivimos en el trabajo. Y en ese sentido hay mucho trabajo que recorrer y mucha gente que tiene ganas de participar. Jorge, tú también, cuéntanos un poco de tu vida, de cómo ha sido este proceso para ti y cómo lo has experimentado. Cuéntanos algo más de ti, no sé. Muy bien, gracias, Denny. Bueno, es bastante parecido a lo de Carolina, lógicamente por las edades, ¿no? Pero yo a los 14 años ingresé al Instituto Nacional en octavo básico, y bueno, y en el institutano, por formación, tal como lo dice Camilo Enríquez, tiene la misión de dirigir la patria, protegerla, hacerla florecer y darle honor, ¿ya? Yo de los 14 años he sentido la preocupación por Chile y la preocupación por el mundo. Yo cuando chico recortaba la prensa y recortaba cosas de temáticas de pobreza, de hambre, de la guerra, etc. Luego la presencia también en la universidad y por un cambio de vida también radical en el cual Dios se manifiesta en mi vida. Bueno, yo hago mi aporte, digamos, en el sentido de que cuando vienen, por ejemplo, las protestas a nivel nacional, yo participo en la primera protesta del 83, el 11 de mayo, recuerdo muy bien porque era mi cumpleaños. Hoy día 11 de febrero, el cumpleaños de mi padre, que en paz descanse. y bueno, y resulta que empecé a desarrollar, ¿no es cierto?, un movimiento político no violento que se llama Humanitas, donde inspiré en Gandhi, Martin Luther King. Tratamos, lógicamente, como decía Carolina, de recuperar la democracia, ¿ya? Bueno, después he participado activamente, ¿no es cierto?, en diferentes manifestaciones, ya sean medioambientales, ¿no es cierto?, de índole también político, social, etcétera, etcétera. Y lógicamente esto me ha llevado a la preocupación constante de lo que está pasando en Chile. O sea, ya no es posible que sigamos, ¿no es cierto?, sintiendo como que somos habitantes de un país distinto, como que hubiese habitantes de primera, segunda, tercera clase. No es posible, ¿ya? Chile es un país riquísimo, hermoso, donde tenemos que crear lazos fraternos y por lo tanto este Chile nos pertenece a todos, no es solo de algunos, ¿ya? Y por lo tanto siento que la política, la nueva constitución nos va a permitir poder redactar principios y valores, ¿no es cierto?, que nos inviten a construir una sociedad más justa, más fraterna y más pacífica entre todos, ¿eh? Y por lo tanto la política es preocuparse de la ciudad, de la polis, del otro. Sí, por eso estoy acá. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tus sentires. La verdad es que no es ajeno a nosotros cuando uno escucha a los candidatos pensar que, vaya, a fin de cuentas no pensamos tal vez tan diferentes. Todos buscamos un Chile mejor, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se materializa? Hay una multiplicidad de respuestas. Y dado el contexto nacional, dado la cultura, dado la tradición, dado la trayectoria de nuestro país en estos 200 años, esa respuesta puede ser muy distinta a las soluciones que dan otras naciones. Y es por eso que este desafío no va a ser algo sencillo. Va a ser algo complejo. Claret, ¿cuál es
para ti, cómo llegaste a esto de la política? Porque a fin de cuentas, este es un proceso político. Este es un proceso que, en otras palabras, básicamente es política, es hacer política. Pero que no se confunda, es un proceso histórico y único en más de 200 años de nuestra historia de Chile. Claro. Sí, mira, a propósito de lo que decía Jorge delante, que la política es preocuparse por los asuntos públicos, de cómo se deciden los grandes temas que nos involucran a todos. Y de hecho la palabra ética, si uno va a la raíz griega, en el sentido original significa también hábitat. O sea, política y ética tienden a converger precisamente en la preocupación por el espacio. Y el año pasado publiqué 3 libros precisamente a cómo las estructuras, el espacio institucional, simbólico, ambiental, influyen en las relaciones que tenemos todas las personas. Por eso, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando uno va al hospital y ve a una persona con bata blanca, uno le hace caso. Cuando le dice ya, déjeme pincharlo, uno dice ya, ningún problema, y uno confía. ¿Por qué? Porque la bata blanca en el hospital significa algo, significa que esa persona es el médico, es el doctor. Entonces, tal vez la bata blanca, si uno va por la calle y le dice déjame pincharte algo, uno le dice por ningún motivo. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto, el hábitat es distinto. O sea, el cómo diseñamos el espacio en el que nos relacionamos los unos y los otros, el espacio en el que interactuamos, influye en la forma, el hábitat, la estructura influye en cómo nos vinculamos, en cómo nos relacionamos. Y lo que ha ocurrido es que la forma del diseño institucional que da la Constitución de 1980, que después por Ricardo Lagos fue refrendada y fue, digamos, legitimada en democracia, lo que hace la Constitución del 80/2005 es perpetuar un diseño estructural que no le da sentido al ejercicio del poder. De esa manera hay temas que deberían ser permanentes en nuestro país que dependen de la voluntad del gobierno de turno. Y, por ejemplo, esto se ve en la política de vivienda. Depende de quién sea el presidente de turno, la coalición gobernante, si vamos a tener más o menos, de mayor o de menor calidad, viviendas sociales, y no solamente sociales, porque particularmente, por ejemplo, en Osorno, ¿cuánto cuesta para una persona clase media arrendar un departamento? Más que un sueldo mínimo. Entonces, no es solamente cuando hablamos de política habitacional, es por una parte vivienda social, sí, pero también es preocuparse por la clase media. Entonces, cuando uno ve esta realidad y ve que esto depende de la voluntad del gobierno de turno y no de una política de Estado, es que nos damos cuenta que el problema no es personal, sino que los problemas se perpetúan gobierno a gobierno, porque el cajón de manzana, el rayado de cancha que nos dimos, no le da un sentido al ejercicio del poder. Ahora tenemos la oportunidad de darle sentido a tal ejercicio del poder. Como les comentaba adelante, en mi caso, por más que me haya sacado la cresta, por más que me haya esforzado, por más que mi mamá haya sudado todos los veranos cosechando arándanos, por más que mi papá conozca la realidad de los profesores, todo ese esfuerzo no hubiese valido nada si es que una determinada comunidad escolar y una determinada universidad no me hubiesen becado. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué estudiar tiene que ser un privilegio? ¿Por qué desarrollar mi vocación tiene que ser un privilegio y no algo que se dé por asumido? Luego, estudio en la universidad, salgo de la universidad, quiero buscar trabajo, estamos en pandemia y me dicen, pucha Juan Carlos, que estamos en un contexto de tanta incertidumbre que por más que hayas estudiado Derecho, por más que hayas obtenido buenas calificaciones, por más que nos hayas representado como institución en torneos internacionales, lo cierto es que como no vienes de una familia prestigiosa de abogados, es que no te podemos contratar porque eres una inversión bastante riesgosa. Entonces uno dice, ¿esto es casualidad? Esto no es casualidad, esto obedece a un diseño intencionado. Luego, quiero formar familia, estoy pronto a casarme con Francisca y soy deudor un semestre del CAE, porque la gratuidad cumple simplemente 5 años y después si uno le queda un conchito tiene que pagarlo del bolsillo, no tenía en el bolsillo, contraté el CAE. Y contacto a la oficina para decirle, mira, estoy cesante y como soy cesante no tendría que estar pagando el CAE, pero me quiero casar. Y me dijeron, bueno, perfecto, pero tiene que comenzar a pagar porque no es creíble que si quiere formar familia, usted no declare no tener ingresos. Y por otra parte digo, bueno, y no se supone que la Constitución en el artículo 1 señala de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces todos los incentivos están puestos a la autoexplotación, al individualismo, y frente a eso yo digo solidaridad, digo vivir en comunidad,
digo que todos nuestros proyectos vitales sean realizables, que la comunidad te acompañe, te apañe en estos desafíos y no que sea un obstáculo. Entonces, cuando tenemos esa oportunidad, el inicio para cambiar esta situación, para buscar y diseñar una nueva estructura donde todos y todas tengamos cabida, se llama nueva Constitución. Y en eso quiero contribuir. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo no estar de acuerdo, no? Con este proceso que hay que transformar el Chile de hoy. Ahora, ¿cómo lo transformamos? ¿Y desde qué aristas? Quizás es una pregunta interesante. Porque ustedes están aquí hoy por una convicción personal. Cada uno tomó la decisión de no formar parte de la política tradicional partidista. ¿Cómo fue que ustedes se fueron gestando como independientes? ¿Y qué significa esto de no neutrales? ¿Qué es para ustedes trabajar en la convención constituyente como candidatos desde la arista independiente? ¿Y cuáles son sus pareceres más profundos? Porque uno escucha el eslogan de independientes no neutrales y la pregunta siguiente es, bueno, pero no neutrales ¿a qué? Y allí es donde ustedes tienen que dar un contenido fundamental. Carolina, cuéntanos un poco. Mira, yo vuelvo un poquito respecto de cuando me hicieron la invitación. Yo considero que estamos en un momento histórico en que por primera vez Chile, ¿no es cierto?, va a crear una constitución que va a ser una constitución a través de una convención y no va a ser, ¿no es cierto?, respecto de expertos que van a generar y van a, con palabras muy bonitas, una serie de derechos, una serie de situaciones que tienen que ver con la ley, pero que en la práctica, ¿en qué se traducen? En atropellos, en desigualdades, dice, la Constitución dice todos somos iguales frente a la ley, pero si lo vivimos diariamente en absoluta desigualdad, ¿no es cierto?, respecto de lo que somos frente a esta Constitución. Por eso que estamos en un momento histórico y tenemos que cambiarla y tenemos que ser capaces de establecer en esa nueva Constitución para la que estamos, ¿no es cierto?, haciendo todo el esfuerzo, primero de buscar esos patrocinios. Jorge y Juan Carlos saben lo que nos significó una cancha absolutamente desigual, porque si no hubiéramos ido como independientes y con bajo el alero, bajo el paraguas de alguna entidad, ¿no es cierto?, partidista, político partidista, hubiera sido fácil poner mi nombre y no hubiera tenido ninguna otra situación. Sin embargo, vivimos un periplo, vivimos un peregrinar sinuoso, escarpado, difícil, en poco tiempo y con una cancha dispareja. Lo que nos significó buscar esos patrocinios en pandemia. En mi caso, por ejemplo, con personas de la tercera edad que tenían que tener acceso a internet, eso, ¿no es cierto?, una clave única. Y lo logré. Y fui capaz. Y me siento absolutamente orgullosa y agradezco mucho a esas personas que me apoyaron. Y eso me da la fuerza para decir, hay que seguir, hay que buscar la posibilidad de llegar para generar una nueva constitución donde haya un Estado fuerte que se encargue y que no sigamos diciendo educación pública gratuita, salud de calidad, somos todos iguales frente a la ley. Todos los días somos testigos que eso no es verdad. Entonces, y cuando yo busco cuál es el origen de eso, es que en la Constitución hay un Estado que es subsidiario, que le entrega a otros la tarea de entregarnos el agua, entregarnos la salud, entregar la educación, y eso va desvirtuando, porque el Estado no está presente. Hay derechos, que son los derechos humanos, ¿no es cierto?, en los cuales parece que nos hemos ido perdiendo también respecto de que el Estado, insisto, ha ido dejando un poco camino para que las cosas se vayan desvirtuando y estamos teniendo estas inequidades. Por ejemplo, yo ejemplifico en la seguridad social. Trabajé 42 años, jamás una laguna previsional, 3 empleadores y no puedo creer en lo que nos hemos convertido en este país respecto de la seguridad social. Ahora, estimados y estimadas, mis colegas de lista, las personas que nos acompañan el día de hoy, los partidos políticos, estimados y estimadas, capturaron estos nombres, capturaron estos temas como banderas
y los repitieron como mantras durante 30 años. ¿Y qué hicieron? Hemos cambiado, las cosas siguen igual. Yo jubilé este año 2020 en pandemia. Ni les cuento lo que ha significado para mi vida personal, si no estuviera en condiciones, ¿no es cierto?, de poder abordar lo que significa en salud, por ejemplo, en este país, ser una persona jubilada después que ha entregado 40 años. Entonces, saben que los partidos políticos nos atraparon, nos capturaron y repitieron y se apropiaron y se empoderaron de temas por los cuales no fue mucho lo que hicieron. Ustedes, estimados y estimadas, por ejemplo, ¿por qué creen que estoy aquí? Porque las feministas salieron a la calle año tras año y hablaron de igualdad y hablaron de paridad de género. Y dijeron, las mujeres debemos tener. Siempre nos decían, no, pero si hay igualdad. Claro, igualdad, ¿no es cierto?, es donde en realidad en la práctica no se manifestaba. Entonces, por eso que tengo, insisto, la convicción de que estamos en un momento histórico y yo creo que debemos tener claridad qué vamos a decidir el 11 de abril. Gracias, Carolina. Jorge, cuéntanos cómo fue este proceso de irse gestando como independiente, qué significa para ti ser no neutral y básicamente cómo fuiste construyéndote como candidato y el proceso de recolección de patrocinios, que también fue muy complejo. Eso es para mí, ¿no es cierto? Así es, Jorge. Para usted. Jorge. Ya. Sí. No, que estaba pendiente, lo decía Carolina, y de pronto hubo un corte. Oye, sí, pucha, qué importante la historia que hemos vivido, ¿no? O sea, con tantos sufrimientos, ¿no? Yo recuerdo, dentro de lo que le estaba contando, que siendo joven profesor fui desvinculado me llevaba 3 meses en un colegio público y me llegó una carta donde me desvincularon. Yo estaba en Chillán, me fui a hablar con el Seremi y me dijo que, bueno, que me habían echado porque yo era marxista. Y la verdad que le dije, miren, no soy marxista, soy cristiano, soy un hombre no violento, que lógicamente quiere recuperar la democracia, etcétera, pero no, usted es marxista, etcétera, bueno, etcétera. Pero fue uno de los primeros golpes, ¿no es cierto?, de sentir que producto de mi experiencia, lógicamente, en búsqueda de la democracia, me llegó este golpe, ¿no es cierto?, bajo, que me dejaba sin trabajo. ¿Ya? Tuve que encontrar trabajo en la educación privada, después me fui a Santiago, etcétera. Esto me había pasado en Chillán. Y por lo tanto, nunca he sido independiente, o sea, digo, frente a la vida, ¿ya? Frente a la vida. El año 80 me tocó ir a Brasil, representando a los jóvenes chilenos por un movimiento que se llama Movimiento por un Mundo Mejor. Muchos años después estuve en Roma y me tocó ir a Polonia, también a Cracovia, y me tocó estar ahí en los campos de concentración de Auschwitz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno no puede ser indiferente, ¿ya?, a lo que está pasando en tu vida, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. ¿Ya? Me tocó estar ahí frente, ¿no es cierto?, a donde murió torturada, murió en las cámaras de gas, y murió también un sacerdote, Maximiliano Kolbe, que dio la vida por otro hombre. ¿Ya? Yo a mis alumnos en el colegio les enseñaba la vida del padre Maximiliano Kolbe, y me tocó estar ahí frente a los barracones de la muerte, que eran pequeñas cárceles, ¿ya? Donde el padre murió y muchos otros murieron de hambre, ¿no es cierto? Bueno, hay experiencias trágicas, tremendas. Entonces, yo no soy indiferente ante la vida, pero es un poco lo que decía Carolina también, ¿no es cierto? Soy independiente, pero me encanta la política, estoy al servicio de la vida y creo que lógicamente estamos llamados a cambiar la sociedad con vivimos. Durante muchos años yo trabajé y asistí a las cárceles de menores, hogares de menores de Sename. Lo hice en Santiago, lo hice en Chillán, lo hice en Talca. Y me tocó ver, ¿no es cierto?, niños pequeños
increíble, ¿no es cierto?, cómo vivían en espacios reducidos, con un cuidado prolijo, ¿no es cierto?, donde es tan necesario el amor. Ya sabemos lo que ha pasado con el Sename. Entonces, yo llego a Independientes no neutrales justamente por esta amplia política de querer cambiar la sociedad. No podemos tener niños que no podemos proteger, que no tengan una vida adecuada, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer algo, ¿ya? Y estamos llamados a hacerlo. Y por eso creo en mí, creo en mi candidatura, creo en mis compañeros de lista, y creo que lógicamente tenemos que hacer un aporte a la sociedad chilena. Mucha gente tiene esperanza de que las cosas cambien. No podemos quedarnos sentados viendo cómo pasa la vida, sino que por el contrario, asumir este protagonismo. Y agradecer también a Jessica, que está acá presente, que fue la primera persona que yo contacté del Distrito 25, que me invitó, y ahí, ¿no es cierto?, las 12 comunas, ¿no es cierto?, bueno, a uno lo proponen ahí como candidato, y en eso estamos los tres, ¿ya? Así que echémosle para adelante, como, ¿no es cierto?, diríamos en chileno, porque tenemos que poner la cara, poner la vida, y lo más importante, perdón, con esto termino, es que en nosotros hay probidad, por lo menos hasta ahora hay probidad, ¿ya? O sea, no hemos sido tentados de corrupción, ¿no es cierto?, por llevarnos dinero, por robarnos cosas, por hacer pitutos. O sea, eso creo que habla bien de nosotros por nuestra consecuencia de vida, que es fundamental en la vida política. Y entonces no es que estemos contra los partidos políticos, estamos al servicio de la vida y, lógicamente, queremos elevar el nivel político. Queremos demostrar que es posible hacer política, es decir, preocuparse del otro, sin caer en estas tentaciones de grupos privilegiados, de ganar mucho dinero, ¿no es cierto?, de aguantar, de hacerse el vivo de repente, etcétera, etcétera. No, eso no es posible. Uno está al servicio de la vida, está al servicio de las personas de Chile, y punto. Jorge, lo que dices es sumamente relevante. Hoy en Chile, en la sociedad chilena, existe sentada en las bases la sensación de que a veces uno tiene las capacidades, tiene las habilidades, pero hay factores que terminan pasando las cuentas, como puede ser el pituto, que en muchas ocasiones se mal posiciona y al final hacen sentir que los esfuerzos individuales de cada uno no son muy bien valorados. Y esa es una de las principales transformaciones que tenemos que cambiar. Porque se ha sentado también en la política. Se ha sentado también en la política esta concepción de privilegiar a grandes grupos. Y ser independiente es una tarea difícil. Por eso mismo, Claret, cuéntanos un poco sobre esto también. ¿Qué significa para ti ser independiente? ¿Cómo es ser no neutral frente a distintos temas? Y ¿cómo fue para ti esta recolección de firmas, juntar los patrocinios, que fue un desafío complicado? Sí, mira, creo que confluyen varias cosas y esta pregunta tiene distintos niveles de respuesta. Como les mencionaba, los problemas, los obstáculos que la institucionalidad pone para que podamos desarrollarnos vitalmente no me son ajenos. Tuve a temprana edad, para continuar mis estudios, tener que emigrar de ciudad. Después, ahora que ya puedo trabajar, los incentivos para trabajar no están volver a mi región porque Santiago se come todos los puestos de trabajo y el desarrollo, siendo de que las exportaciones de fruta, por ejemplo, la pesca constituyen los dos principales ingresos del país desde el sur. Parece que el aporte que nosotros entregamos desde nuestra zona a la riqueza del país no llega precisamente a quienes lo producen. Entonces, por un lado está esa vivencia personal de conocer, digamos, qué es lo que significa vivir esta injusticia, estudiar estas injusticias, comprenderlas para saber dónde atacar. Pero lo que me hace involucrarme no es un apetito en el sentido de iniciar una profesión política, una carrera política, sino que es la naturaleza de esta elección. A diferencia de las elecciones periódicas que son cada 4 años para escoger a diputados, senadores, presidentes, alcaldes, concejales, esta elección es distinta, porque esta elección es no para distribuir el poder, en el sentido de vamos a coger personas para que resuelvan los problemas y tengan un escritorio durante 4 años. Más bien, es una elección especial,
porque es escoger a aquellas personas que van a cumplir una tarea en específico, que es redactar la nueva Constitución. Y esto significa que las personas que la ciudadanía escoja para redactar y para cumplir esta tarea tienen que tener determinadas características. Y eso yo creo que es una particularidad de nuestras candidaturas, que nuestras candidaturas no son de nicho. Nosotros no queremos ir a la Convención Constituyente simplemente porque queremos pelear un tema en particular y ese va a ser nuestro caballo de batalla. Tenemos que ser capaces, los que lleguemos a la Convención Constituyente, de marcar posturas y de buscar consensos, conseguir equilibrios, de calibrar expectativas en todos los temas. Porque lo que aparece en una Constitución y lo que no aparece en una Constitución es fruto de una discusión. Por lo tanto, yo no voy con la disposición de dar una guerra a la Convención Constituyente y demostrar que tenía razón. Voy con el afán de construir, de tender puentes, porque no puede ser de que, como lo explicaba adelante en el sentido de cuáles son los obstáculos de la institucionalidad actual, cuáles son las camisas de fuerza que hace el Estado de Chile, no concibo y creo que no es sano, y ya Chile y lo demostró en octubre del 2019, el país ya no soporta que simplemente la protesta, la calle, las tomas sean la única forma para que la sociedad reaccione ante las necesidades legítimas de la gente. No puede ser que simplemente sea el grito, las tomas, las protestas, la calle en general, la única alternativa que la institucionalidad nos dé para visibilizarnos. Es por eso que ahora que tenemos la oportunidad de redactar un nuevo diseño de país, es que necesitamos que ese país sea capaz de institucionalizar nuestras diferencias, de canalizar nuestros miedos, de dar una respuesta satisfactoria y oportuna a las necesidades de nosotros. Es por eso que soy no neutral, porque el sufrimiento de la gente no me es indiferente, porque mucho de ese sufrimiento también me ha tocado vivir, sufrirlo y hacerle frente. Pero por otra parte, llegué a este colectivo por una razón bien sencilla, y es que el sistema electoral con el que se van a escoger a los convencionales constituyentes no es el típico como con el que se escoge al presidente. Aquí no es el candidato más votado el que va a salir escogido, es la lista más votada y en segundo lugar, quiénes son los candidatos más votados dentro de la lista, los que van a salir escogidos. En consecuencia, habría sido contraproducente ir solo a la elección, porque las candidaturas que están solos van a tener que competir prácticamente con el resto con otros 24 candidatos. Y eso significa que las probabilidades son pocas. Era importante entonces tender puentes entre los distintos independientes de nuestro distrito para armar una lista única. Nos fue mal en esos intentos porque las desconfianzas minaron cualquier intento de acercarnos, por ejemplo, con otras listas que igual son independientes o que hoy día van como independientes solos. Sin embargo, a través de independientes no neutrales, me encontré con un grupo humano que apuntamos a la misma dirección, en el mismo horizonte, y que estamos trabajando codo a codo. Es decir, lo que estamos aquí, estamos juntos en el mismo propósito, con nuestras propias individualidades, con nuestros propios matices, pero estamos apuntando al mismo camino. ¿Y por qué para mí Independientes no neutrales ha sido tan significativo? Porque el principal obstáculo a la hora de redactar la nueva Constitución no son los 2/3. De hecho, la atención se ha centrado mucho en los 2/3, en consideración que incluso, por ejemplo, cuando escucho a Harry Jurgensen levantar la bandera del feminismo, digo, parece que ya hay un consenso en cuáles son los temas, digamos, en los que tenemos que conseguir consenso. El principal obstáculo no es el tema de que nos pongamos de acuerdo o cuáles van a ser los temas en los que nos vamos a poner de acuerdo, porque ya hay un consenso en estos temas. El principal obstáculo es el tiempo para ponernos de acuerdo. La Convención Constituyente chilena tiene una particularidad, que va a durar solamente un año como máximo. Y esto es único en la historia del mundo. Por lo tanto, quienes lleguemos a la Convención Constituyente tenemos un principal desafío, que es conseguir acuerdos en tiempo récord. Se necesitan personas dialogantes que sean capaces de negociar, que hayan dado cuenta de conseguirlo, y creo cumplir con esos elementos, y por eso me pongo y me someto al escrutinio de la ciudadanía. Pero, porque esto también es relevante, y con esto termino, porque Independientes no neutrales nos puso en contacto con los candidatos independientes de todo el país. Es decir, yo no voy a llegar a la Convención Constituyente como una isla, tampoco como un archipiélago vamos a llegar los tres. Vamos a llegar como un continente, porque estamos en contacto con los candidatos independientes desde Arica a Magallanes, con Isla de Pascua y la Antártica,
O sea, somos personas que estamos unidos con un mismo propósito desde Arica a Magallanes y vamos a llegar a la Convención Constituyente sin tiempo que perder, porque en este proceso hay mucho en juego como para darnos gustitos personales o sobre todo dar pasos en falso. Es demasiado lo que está en juego. Claret, no sabes lo importante y lo relevante de lo que acabas de decir ahora último. El gran obstáculo que va a tener la Convención Constitucional va a ser el tiempo de trabajo. Que recordemos, son 9 meses de trabajo que van a ser prorrogables por una sola vez por 3 meses, es decir, un año de trabajo. Y como tú bien dices, esto es histórico. Los otros procesos constitucionales, procesos constituyentes en el mundo, han tenido duraciones mínimas de 2 años, y esto es para modificar solo algunos artículos. Pero nosotros vamos a tener que hacer un trabajo titánico, y digo nosotros porque siento la particularidad de que con candidatos independientes, con candidatos desde este sentido, vamos a poder participar en este proceso activamente. Vamos a tener que poder llevar toda esa discusión nacional con una diversidad de opiniones en un plazo de un año. Y eso va a ser sumamente complejo y muy difícil. Recordemos que la Constitución que está actualmente vigente, desde el 73, tuvo un plazo de 6 años para redactarla, con personas que ideológicamente estaban de acuerdo con una misma posición, con una misma postura, tenían las mismas ideas. La Comisión Ortúzar tardó 6 años para sacar la Constitución del 80. Y nosotros, con una pluralidad de opiniones, con una diversidad enorme de personas, vamos a tener un plazo de solo un año para redactar esta Constitución. Así que el desafío es no menor. Y es histórico porque Chile solo ha vivido en su historia, en 200 años, con 10 textos constitucionales, desde el 1811 hasta la de 1980, pasando por un proyecto de constitución federal, el 1926, que no rindió frutos. Entonces, ¿en qué han convergido todas estas constituciones? Unas con más o menor grado, todas han demostrado querer un Chile de Estado unitario y con distintos grados de presencialismo. Pero a lo mejor la constitución de hoy en día, eso lo puede cambiar. O cómo vamos a imaginar el Chile del mañana, también es algo que se va a transformar. Y son las personas como ustedes las que nos van a decir y nos van a orientar y van a captar las necesidades y los intereses de la gente para hacer estas transformaciones. Yo quiero que en los pocos minutos que tenemos, porque se ha hecho corto el tiempo, nos digan cuáles son sus principales intereses. Porque es bonito hablar del Chile que soñamos, pero ¿cómo lo aterrizamos en la realidad? ¿Cuáles son las principales ideas por las que ustedes van a trabajar en la Convención Constitucional? Y antes de darles el paso a las palabras, invito a la gente que está escuchando que formulen sus preguntas, porque los candidatos están abiertos al diálogo, a conversar de todos los temas y todas las aristas. Así que si tienen alguna inquietud, alguna duda, es momento de que las hagan y las vamos a canalizar en los últimos minutos de esta transmisión. Carolina, cuéntanos, ¿cuáles son tus intereses? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Por qué quieres estar en la Constitución? ¿Cuáles van a ser los principales enfoques que tú quieres abordar? Qué interesante escuchar a Juan Carlos y Jorge. Siempre es interesante escuchar, conversar, dialogar. Yo rescato un poco a propósito de la última intervención de Juan Carlos el tema del puente. Necesitamos una nueva constitución y nosotros que vamos a estar o que queremos estar, yo tengo la convicción en que vamos a estar representando y vamos a hacer el puente entre las necesidades que la ciudadanía quiere, con los temas que quiere, porque las necesidades que las personas requieren, que son derechos básicos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con una nueva forma de ver el ciudadano, que son, ¿no es cierto?, aquellos temas que se pusieron, que se visibilizaron, como dijo alguien hace un momento, salieron de la calle, salieron del 19 de octubre, porque Chile se cansó, se agotó. Entonces pusieron temas como los derechos humanos, como el agua, como, ¿no es cierto?, la transparencia, acoger la diversidad. Chile, un Estado plurinacional, Chile como un país, ¿no es cierto?, en que acoja todas con sus especificidades, los grupos étnicos. Entonces, esa nueva constitución, un país
país, una institucionalidad. Son tantos temas, Denis, que podemos conversar, pero por honor al tiempo no podemos. Pero ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué? Bueno, estar al servicio de que estos temas estén considerados en la nueva... ¿Denis? Carolina. Sí, Carolina. ¿Denis? Sí, te escucho, Carolina. Carolina, vamos a pasar a otro candidato y retomamos contigo cuando tu conexión sea un poco más estable. Jorge, lo mismo... Denis, disculpa, parece que yo me fui un ratito. Eso me pasa porque la internet me juega malas pasadas. Sí, y bienvenido porque es la realidad. Vamos a pasar ahora a Jorge y retomamos un poco tus ideas, porque claro, efectivamente te fuiste un ratito y es algo que no puede pasar por alto porque es un tema súper relevante y que tú tienes que tener la oportunidad de transmitir. Jorge, adelante, la palabra es toda tuya. Oye, sí, muy breve porque también me preocupa que, bueno, el tiempo se ha pasado volando y a lo mejor hay personas que quieren hacer preguntas, etcétera. Bueno, pero en todo caso, para tranquilidad de ustedes, de quienes nos escuchan, no es el primer, bueno, es el primer conversatorio y vendrán otros más, ¿ya? Así que siempre estamos conectados a ustedes. Bueno, mi sueño es lógicamente partir escuchando. Ayer tuve un conversatorio sobre discapacidad y estuve 45 minutos escuchando a una persona que era experta en discapacidad. Estuve escuchando a mamás que tienen hijos autistas o con problemas, ¿no es cierto?, de discapacidades diferentes. Y lógicamente eso, yo quisiera un Chile, repito, un Chile para todos. O sea, una persona que anda en silla de ruedas, yo, como les decía, fundé un colegio, pero lógicamente arrendamos lo que son las dependencias de la que era la Universidad Gabriela Mistral. Y si entrara un alumno en silla de ruedas, no podría llegar al segundo piso, por ejemplo, porque no hay una accesibilidad universal, que es algo que vamos a hacer ahora, que estamos mejorando. Lógicamente para eso hay que invertir, ¿ya? Pero por un ejemplo, ¿no es cierto?, que haya playas inclusivas. En Pichilemu se creó una playa inclusiva, ¿ya? Súper importante, interesante, ¿ya? Para justamente niños discapacitados con rampla, etcétera, etcétera. Entonces, la ley de inclusión laboral, ¿ya? O sea, hoy en día existen, no sé, 7.000 empresas, y de esas 7.000 empresas, solo 1.700 han dado trabajo a niños con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con las otras? ¿Ah? O sea, ¿me entienden? O sea, tenemos que formar un Chile, repito, para todos. ¿Ah? Es tremendamente importante. Ese es mi sueño. Gracias, Jorge. Claret, la misma pregunta para ti. Cuéntanos, ¿cuáles son tus principales aspiraciones e intereses en este proceso? ¿Por qué vas a trabajar? Reitero lo que conversaba delante. En la Constitución se discuten todos los temas y precisamente hay que ser capaz de marcar postura y decidir sobre todos los temas, incluso sobre los temas que se excluyen de la Constitución. O sea, esos temas también se discuten y se deciden excluir. No es casualidad, lo que hoy día no aparece en la Constitución es porque deliberadamente se quiso omitir de la Constitución. Y precisamente uno no se la sabe todo. Eso es imposible que una persona pueda discutir de todos los temas. Y es ahí donde entra en juego el valor del equipo. Y quiero en este momento agradecer a aquellas personas, tanto que me patrocinaron, como a aquellas personas que me han contactado para contarme desde su realidad, pero sobre todo a mi comando, a mi equipo. Somos casi 30 personas de distintas profesiones y oficios, de distintas edades, de distintas generaciones, que me han ayudado a perfeccionar las ideas con las que ya venía y que me aportan a conocer las ideas que desconozco. Y en ese sentido, una de las virtudes que tenemos como independientes no neutrales es que tenemos un equipo trabajando, y ese equipo es desinteresado, ese equipo está ahí porque les interesa que la realidad del país cambie, es un equipo que está ahí porque quiere que todas las oportunidades, todos los proyectos vitales se puedan desarrollar. Entonces, hoy día que iniciamos formalmente el periodo de campaña, de aquí al 8 de abril, que es el día que vence el plazo de campaña, porque las elecciones son el 11 de abril, tenemos prácticamente 9 semanas
donde todos los días vamos a estar conversando distintos temas. Claramente lo vamos a hacer de distintos modos. Vamos a tener más conversatorios como lista, vamos a tener otras actividades que cada candidatura llevará individualmente, y por otra parte vamos a tener publicaciones por redes sociales, tendremos conversaciones, cabildos, conversaciones con la ciudadanía, o sea, espacio para conversar todos los temas van a haber. Y por eso les invito a informarse, a participar, porque lo que viene por delante es tan grande que no podemos ser indiferentes. En la recolección de patrocinios comprobamos de que estamos en una desventaja frente a los partidos políticos. No sé si ustedes saben, pero cada candidato de partido político tiene para gastar 155.354.981 pesos. Ese es el tope que el Estado de Chile le pone a las candidaturas de partido. ¿Y por qué puntualizan las candidaturas de partido? Porque son los que reciben financiamiento constante y permanente por parte del Estado para llevar adelante estas candidaturas. Los independientes no tenemos esas candidaturas. Por eso, a ti que nos estás escuchando, por favor, infórmate, participa, involúcrate, porque que en un distrito tan conservador a nivel electoral, que en los municipios escoge a los mismos de siempre por varias elecciones, en los diputados escoge a los mismos de siempre en reiteradas elecciones. Ahora tenemos una oportunidad en una elección única a escoger personas que no vengan con los mismos métodos de siempre, que no sean los mismos rostros de siempre, que no sean las promesas de siempre, sino que son compromisos nuevos, testimonios nuevos, y necesitamos tu oportunidad. Este distrito es hostil con los rostros jóvenes y con las ideas nuevas. Por favor, danos una oportunidad, date una oportunidad. Y para eso necesitamos que participes, que les cuentes a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, a tus colegas de trabajo, que estas candidaturas están y que vamos en serio. Muchas gracias por tus palabras, Claret. La verdad es que todo este diálogo se ha hecho ameno y, como bien dicen, el tiempo ha pasado volando. A nosotros nos gustaría abordar un sinfín de temáticas, un sinfín de problemáticas, tanto a nivel nacional como local del Distrito 25, pero el tiempo no nos lo permite. Sin embargo, Claret ya dejó la invitación abierta a todo lo que va a venir después. Nosotros vamos a seguir trabajando y realizando más conversatorios, pero no queremos terminar este primer conversatorio, esta primera sesión como lista, sino antes rescatar las preguntas que son fundamentales de ustedes, que vienen desde su sentir profundo. Si ustedes tienen la intención, estos últimos minutos vamos a responder las preguntas, cada candidato, o las vamos a ir viendo quién puede ir respondiendo, ¿ya? Y vamos a socializar. Así que por ahora, en cuanto al diálogo inicial, sin perjuicio de que vamos a tener otras instancias más objetivas en los temas a tratar, vamos a dar inicio ahora a la ronda de preguntas, que pueden ser desde la arista y los puntos más variados posibles. Repito, una vez más, muchas gracias a todos por estar con nosotros, y vamos a iniciar la sesión de preguntas. José Fuica, el primero quien pregunta es, en esto de avanzar en equidad, ¿qué postura tienen ustedes, o quien quiera responder, sobre el mundo de la discapacidad? ¿Cómo abordarían este tema en el trabajo constitucional? ¿En trabajo, perdón? En el trabajo constitucional. Ya. Bueno, a ver, yo no soy experto, José, en discapacidad, digamos, pero lógicamente aquí hay leyes que, por ejemplo, se está cumpliendo una ley, ¿no es cierto?, que se dio hace 10 años respecto justamente a la preocupación por las personas con discapacidad o capacidades diferentes, para que lógicamente fueran todos, porque todos somos iguales, ¿ya? Pero desgraciadamente han pasado 10 años y la verdad que a través de las políticas públicas se ha hecho muy poco respecto a eso, ¿ya? Hace poco salió lo referente, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que cada empresa, por lo tanto, pasado, ¿no es cierto?, pueda dar la oportunidad de que, por lo menos, ¿no es cierto?, se integre una persona discapacitada y pueda realizar algún trabajo. Lo vemos en supermercados, ¿no es cierto?, lo vemos en algunas empresas, etcétera, etcétera. Pero yo lo decía ya recién, no se está haciendo. Por lo tanto, hay que elaborar, ¿no es cierto?, dentro de la Constitución, principios, ¿ya?, que orienten justamente a
reforzar esta situación donde la persona discapacitada debe desarrollarse integralmente. Por ejemplo, en educación, los niños, y digo niños porque lo ubico perfectamente, de pronto a los 26, 27 años ya no pueden seguir en el colegio, ¿ya? Y eso no es posible. O sea, empiezan a vegetar en sus casas. Entonces creo que a través de la Constitución tenemos que escribir cosas que nos permitan, ¿no es cierto? Por ejemplo, claro, a lo mejor no tan específico porque después se hacen leyes, pero que nos permitan, ¿no es cierto?, resguardar a que esos niños, esos jóvenes, ¿ya? Puedan seguir estudiando, ¿no es cierto?, a lo mejor con una universidad para discapacitados. Pero también yo no estoy en la idea de marginar, porque yo tengo un colegio, ¿ya? Estoy en la idea más bien de integrar, ¿no es cierto? Y de integrar para que sea algo natural. No tener a los discapacitados por un lado, ¿no es cierto? Ya, estos niños son aparentemente, ¿no es cierto?, no tienen problemas. No, creo que en ese sentido la sociedad tiene que crecer. Y por lo tanto la Constitución nos tiene que ayudar en eso. Y después, ¿no es cierto?, los políticos que están en Parlamento, ¿no es cierto?, tendrán que hacer leyes concretas que lógicamente ayuden a esa integración, ¿ya? Y que ojalá nunca más hablemos de inclusión o de integración, porque en forma natural nos daremos cuenta que somos todos iguales y dignos de derechos. Denis, me gustaría aportar un poquito a la respuesta de Jorge. Por supuesto, adelante. Mira, yo creo Jorge ha sido bastante claro, sin embargo yo quiero reforzar una parte que él indicaba sobre la legislación. Hay mucha legislación respecto del tema de las capacidades distintas que tenemos los seres humanos. En educación, por ejemplo, hay situaciones bastante claras. Sin embargo, con un Estado ausente, esas situaciones también están ausentes respecto de la legalidad. Yo lo viví en carne propia como directora de un establecimiento municipal de enseñanza básica durante años, en los cuales los niños tienen capacidades distintas, aprenden de manera distinta, tienen condiciones diversas y la verdad es que los recursos no llegan, a veces se generan leyes, reglamentos de estas leyes. No soy muy experta en ley, pero sí en lo que viví en la realidad, y que con un Estado ausente que no cautela que eso se cumpla, la verdad es que los niños y los estudiantes, porque yo hablo desde la perspectiva de la educación, dejan sin tener lo que requieren y lo que necesitan para aprender y desarrollar todas sus condiciones. Incluso para complementar igual lo que dice Carolina, para que vean cómo un problema a nivel constitucional se ve desde distintas aristas, disculpen la comparación, pero cuando a la hora de hablar de discapacidad, yo pienso que es un problema de oferta. ¿Y por qué digo que es un problema de oferta? Porque la discapacidad no es un problema personal, no es un problema que involucre solamente a una persona individual, sino que involucra a toda la comunidad. Y la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros como comunidad que ofrecer a las personas que están en situación de discapacidad? Si evidentemente una persona tiene una discapacidad motora, por ejemplo, que use silla de ruedas, si evidentemente usted le pone delante una escalera, la discapacidad es evidente. Pero si usted le pone un ascensor, le pone por delante una rampa, ¿dónde está la discapacidad ahí? Entonces tenemos que pensar en diseñar un país que permita ofrecer a las personas en situación de discapacidad que su proyecto vital sea realizable, que su vida sea vivible. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ofrecer? Y de hecho fue una conquista de estos grupos, por ejemplo, que en la esquina la calzada tuviera una bajada. La pregunta es, por ejemplo, Valparaíso, ciudades que no tienen veredas en muchos barrios. ¿Cómo se hace ahí? Los municipios dicen, bueno, nosotros somos los principales obligados a tratar de satisfacer la arquitectura y la infraestructura urbana, pero ¿cómo podemos asegurar una infraestructura que permita a una persona con discapacidad moverse normalmente dentro de la ciudad? Si no tenemos recursos, entonces es ahí nuevamente. Si queremos hacernos cargo, por ejemplo, de la realidad de la discapacidad, no basta simplemente con que en la Constitución se diga que es un problema de interés público. No basta con reconocer un derecho, sino que también hay que garantizarlo y nutrir a la institucionalidad que permita de manera efectiva materializar lo que queremos. De esa manera, por ejemplo, no podemos quedarnos solo con la declaración de la discapacidad como un problema de interés público si es que los municipios van a seguir en desfalco y las grandes empresas, pese a tener tremendas sucursales en nuestras ciudades, no van a tributar acá.
Falabella no tributa en Osorno, pagará una patente minúscula menor a lo que paga una persona en una feria o en el pueblito artesanal. Si queremos entonces ofrecer un país distinto a los grupos sociales que nos importan, es que necesitamos entonces pensar un problema como un todo, no en un problema aislado. Por lo tanto, si queremos ofertar al mundo de la discapacidad una ciudad distinta, una vida distinta, necesitamos entonces robustecer a aquellas instituciones que hoy día no tienen recursos para ofrecer. Muchas gracias, Claret, que cierto es lo que han dicho todos los candidatos, lo que ha dicho Carolina, lo que ha dicho Jorge, lo que has dicho tú. Es fundamental trabajar y construir un Chile desde estas aristas. Pasemos a la siguiente pregunta. Isabel nos consulta cómo ustedes van a asegurar en este proceso y cómo van a garantizar la información del proceso para las personas, de cómo van a recoger las opiniones y las prioridades de la ciudadanía. En fin, de asegurar la transparencia y la participación vinculante, que son temas muy relevantes para los candidatos en realidad y para la sociedad en general. Yo podría iniciar, digamos, aportando muy brevemente. Yo creo que Juan Carlos y Jorge lo pueden complementar posteriormente, pero independientes, no neutrales, ¿no es cierto? Este conglomerado, como decía Jessica, está socializando, está compartiendo, está diseñando un reglamento a esta convención, de tal manera de que estar permanentemente, y alguien hace un momento también en la conversación, en el diálogo, hablamos de que nosotros vamos a hacer un puente para ir recogiendo cuáles son las necesidades y cómo quieren que estas se vayan concretando y qué trabajo se va haciendo en este equipo, en estos constituyentes, quienes salgan elegidos o salgamos elegidos. Entonces va a haber una especie de un reglamento que después se va a socializar. Este es un camino que se está iniciando, pero indudablemente, y comparto, esa es una necesidad y es una inquietud que debemos hacernos cargo y que está en proceso de solución a través de un reglamento. Yo creo que Jorge y Juan Carlos pudieran aportar más a través de este tema. ¿La juventud y no tesoro quiere decir algo? Sí, yo creo que hay distintos mecanismos, no solo para traer de la convención a la ciudadanía los contenidos, sino sobre todo hay distintos mecanismos para desde la ciudadanía llevar los contenidos a la convención. No basta simplemente que el constituyente informe lo que se está discutiendo, no basta, o sea, una rendición de cuentas constante es un mecanismo importante, pero no el único, ni es suficiente en vez de ese mecanismo por sí solo. Necesitamos, por ejemplo, mecanismos de audiencias públicas donde la ciudadanía pueda colaborar, tal cual se hace con las comisiones dentro del Congreso hoy en día, a que la ciudadanía organizada pueda decir, mira, aquí este problema nosotros lo vemos desde esta perspectiva. Al mismo tiempo, la realización de foros, de encuentros, también podemos pensar en seguir con estos encuentros autoconvocados, y también hay un tema interesante que desde Independientes No Neutrales también lo estamos trabajando, y que es precisamente la iniciativa comunitaria de una norma constitucional. Es decir, si la convención en algún momento dijera, mira, no vamos a discutir este tema, la ciudadanía pueda, poniendo un límite de firmas, por ejemplo, no sé, 2.000 firmas, obligar a los constituyentes a referirse a este tema. Entonces, ahí tenemos otro mecanismo que se está barajando dentro de las múltiples posibilidades para hacer un mecanismo no solamente de participación y de información, sino también de incidencia en lo que se va a discutir. Porque los constituyentes nuevamente tenemos que discutir todos los temas. La nueva constitución es el techo de todos, por lo tanto, ningún grupo social puede sentirse marginado o sentir que es ajeno a lo que se está discutiendo y sobre todo del texto constitucional que va a salir de ahí. Exacto. Oye, muy breve, totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Ahora, lógicamente somos chilenos y estamos preocupados de Chile, pero también hay que decir que estamos preocupados, ¿no es cierto?, del distrito, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hablamos de descentralización, estamos preocupados del distrito. O sea, queremos darle más potencia a nuestras autoridades locales, a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, a cada comuna. Nosotros estamos representando a 12 comunas. Tenemos que tener presente, ¿no es cierto?, lo que está pasando con San Juan de la Costa, por ejemplo, en lo que significa todos los productos del mar, por decir algo. O si pensamos en Osorno, me imagino que tendremos que ver los lácteos, la ganadería, ¿ya? O a veces en Puerto Vara también la parte turística, ¿ah? Etcétera, etcétera. O sea, cada comuna, cada región, ¿no es cierto?, y cada distrito, en este sentido, nosotros tenemos que estar muy pendientes, y tal como decían Juan Carlos y Carolina, ¿no es cierto?, tenemos que escuchar a la gente, ¿no es cierto?, tenemos que compartir
lógicamente es nuestra misión ir a los distintos lugares y poder conversar también con ustedes, y lógicamente si salimos elegidos, que así espero, los tres, podamos, ¿no es cierto?, seguir escuchando y seguir compartiendo con ustedes de distintas formas. Hoy en día estos medios digitales nos permiten llegar a todos, y eso es fantástico. La verdad que es un trabajo enorme, es un trabajo enorme y una responsabilidad muy grande, ¿ya? Así que, bueno, mi señora me dice que soy valiente, no sé si tanto, pero ya que lo dice mi señora, el distrito del Parque de Suiza. le podríamos creer. Jorge. Qué tremendas declaraciones, la verdad es que sí. Hay que tener una valentía tremenda para asumir estos tipos de desafíos, sobre todo pensando en con qué nos vamos a enfrentar, con qué nos vamos a enfrentar en este proceso. Y llevar la lista local del distrito, las problemáticas locales, escuchar a la gente de nuestro distrito, es algo que va a ser y va a cobrar una suma relevancia e importancia. Porque si bien lo dije al principio de este conversatorio, la opinión de todos y todas importa. Y es por eso que no puede quedarse ajeno. Pero nosotros como humildes votantes y miembros de la ciudadanía, queremos escuchar a nuestros candidatos que nos van a representar. Aquí, en este sentido, Gabriel Buenchulao hace la siguiente pregunta, y me gustaría que partiese Carolina respondiéndola, en virtud de que la perdimos ahí por un par de minutos, en los cuales no pudimos escuchar bien un poco sus intereses y lo que ella quiere trabajar. Él pregunta, Gabriel, de todas las temáticas que discutiremos en la Convención Constituyente, ¿cuál es su prioridad? ¿En qué se van a enfocar? ¿Cuál es el trabajo que les gustaría abordar? Bueno, no es fácil en pocos momentos, pero en pocos minutos, pero el tiempo va avanzando y nos apremia, ¿no? Pero siguiendo la línea de la consulta anterior respecto de las discapacidades, yo creo que hay que cambiar los paradigmas. ¿Y qué significa cambiar los paradigmas? Significa que si somos todos distintos, nadie es igual a otro, tenemos condiciones de capacidad diferentes, y eso tiene que asumirse desde la educación inicial hasta la inserción laboral. Entonces, y ese paradigma, ese tipo de lenguaje, esa ley que es letra muerta, tiene que ser considerada dentro de esta nueva constitución, con este paraguas que va a ser para todos y todas, con toda la diversidad que significa. Y ese es mi compromiso. Voy acompañada de ustedes, de las personas que me patrocinaron, de mi realidad y de mi experiencia, con cero peso de apoyo, como lo dijo Juan Carlos hace un minuto, pero con la convicción de que todos los temas que han salido en este momento, porque lo que estamos conversando y la posibilidad que tenemos de ser candidatos es porque la gente en la calle lo pidió, lo luchó y se la peleó para eso. Y ahí anduve yo también en la calle para llegar a este momento. Entonces yo les invito a estar súper informados, estar muy claros, estar muy atentos, escuchar mucho para poder decidir bien. Eso es mi compromiso. Insisto yo en dos términos: autonomía, transparencia, independencia. Disculpa, el nombre de la persona que había hecho la consulta. Gabriel Buenchulao. Gabriel, ese es mi compromiso, Gabriel, ese es mi sueño, que todos tenemos cabida, ya si el mundo ha cambiado, el concepto de familia es distinto, basta el paradigma, el concepto de discapacidad es distinto, basta de paradigma, el pensar, ¿no es cierto?, que algunos van a hacer un camino, otros, eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Teniendo ese paraguas que es esta nueva constitución a la que está llamado este país en este minuto a decidir, pero donde tengamos cabida todos los colores, todos los pensamientos, todas las condiciones, porque aquí tiene que haber un solo centro, que es el ser humano, con derechos que son distintos. ¿Jorge? Oye, sí, yo cuando salió la pregunta dije, ojalá que no me toque a mí, porque Gabriel, me dejaste ahí medio groggy, así como, escucha, hay que pensarla bien. Pero mira, hay tres cosas principales en mi candidatura. Una, la justicia. Aquí, y por tanto, cuando hablo de justicia, hablo de la vulnerabilidad, de la discapacidad, de la desigualdad entre hombres y mujeres, de la no acogida, la diversidad sexual, ¿no es cierto? El problema de los niños.
sea, eso no es posible, no es posible, ¿no? O sea, eso jamás. Tenemos que proteger a los niños, tenemos que llegar a una sociedad igualitaria, a una sociedad equitativa, ¿ya? Y eso es fundamental. Pero eso, si no está la educación, que es mi segundo principio, no se hace nada. Hay que educar a la gente, ¿ya? Tenemos que educar y adecuadamente. Por lo tanto, bueno, yo tengo un conversatorio que justamente se llama Nueva Constitución, Nueva Educación, ¿ya? Y la educación es fundamental. Y lo tercero es el medio ambiente, ¿ya? Si tenemos buena educación, si tenemos preocupación por los más desvalidos, pero no tenemos agua, o no tenemos productos naturales, no tenemos alimentos, estamos contaminando el planeta, etcétera, etcétera, estamos con cambio climático, estamos con incendios, etcétera. Si no nos preocupamos, entonces plop, ¿ya? El cambio climático no es un problema de izquierda y de derecha, es un problema de todos, de la humanidad. ¿Ya? Y los problemas, por lo tanto, de educación es un problema nacional, no es un problema, solamente de un grupo, de un gobierno que llegue de turno, es un problema de todos, ¿ah? Y la justicia social tiene que reinar para siempre, porque la dignidad es necesaria para todos. Gracias, Claret. Tu turno. Súper. En resumidas cuentas, acceso a la justicia. No puede ser que para que valga la pena un juicio tenga que haber sufrido un daño sobre 5 millones de pesos. Cuando uno contrata un servicio en una empresa, en Falabella, por ejemplo, y no te cumplen o simplemente anulan la compra sin siquiera avisarte, genera una sensación de impunidad y de injusticia bastante grande, donde uno no tiene a quién reclamarle. Porque, bueno, compré algo por 20.000 pesos en Falabella y el puro abogado para llevar esto adelante me cobra 500.000 pesos. Entonces necesitamos pensar el acceso a la justicia no solamente sobre grandes cuantías, sino sobre acceso a la justicia en lo que podríamos denominar causas menores. Yo creo que mucho de la sensación de injusticia viene aquí. Juicios demasiado largos, que tienen que ser muy caros para que valga la pena. Necesitamos solucionar estos problemas que, pucha, como pyme le fié a mi vecino y mi vecino no me paga. Y son simplemente 50.000 pesos. ¿Cómo se los reclamo? El juicio sale más caro, entonces mejor me quedo callado. Eso no puede seguir ocurriendo. Descentralización del país, para que los problemas de nuestra zona se discutan acá y nosotros podamos decidir, y no un burócrata en Santiago, y que sobre todo el diseño del país apueste por el desarrollo regional. O sea, ¿y para qué queremos desarrollarnos regionalmente? Para tener una economía pertinente, para que nuestros proyectos de vida sean realizables acá en nuestra zona y no tengamos que andarnos moviendo por el país porque la región no tiene para ofrecerme lo que vitalmente necesito. Y por último, un Estado moderno. Generalmente la discusión tienden a ubicarla en más o menos Estado. Yo creo que la discusión no es esa, es cómo podemos tener un mejor Estado en lo que hay, para que de esa manera el Chile de mañana pueda hacerse cargo de los desafíos de mañana. Por ejemplo, en pensiones. Todos decimos ya tenemos que cambiar el sistema de pensiones, y es un tema que da para un conversatorio en sí mismo. Pero de aquí, y se esperaba que fuera el 2040, y la pandemia lo aceleró al 2028, se espera que de aquí a 8 años más, el 50% de la fuerza productiva del país va a ser reemplazada por máquinas. La pregunta es, ¿qué sistema de previsión social, qué seguridad social aguanta con más de la mitad de los trabajadores activos reemplazados por máquinas? En Osorno es cosa de ir al líder ahí de Rhapsody. ¿Cuántas cajeras han sido reemplazadas por máquinas? Entonces, eso llegó para quedarse y va a ser un desafío de futuro. Estados Unidos está privatizando el espacio exterior. China tiene un proyecto minero no en la Tierra, en la Luna. Argentina se está quedando con nuestra Antártica. Y nosotros hoy día, ¿qué estamos discutiendo? Entonces tenemos que pensar no solamente los problemas que hoy día nos involucran, sino también generar una institucionalidad país, un Estado moderno, que logre anticiparse y resolver de manera efectiva y pertinente los desafíos que hoy día están ocurriendo y que no son temas, pero que por no ser tema hoy día en nuestro país, nos golpean de frente. Y la pandemia lo ha demostrado, y la automatización del trabajo, los desafíos a un nuevo mundo que ya está gestándose, que ya están haciendo, es algo que está a la vuelta de la esquina y ya está ocurriendo delante de nosotros. Por lo tanto, Chile no puede llegar tarde a esta discusión. Muchas gracias por la respuesta de los candidatos, muy sinceras y transparentes sus opiniones sobre sus enfoques a trabajar en esta convención constituyente.
Ahora, sin lugar a dudas, hay un montón de aristas que todavía no podemos abarcar, pero las vamos a abarcar en los siguientes conversatorios que tengamos como lista. Quiero terminar esta reunión con la última pregunta para hacer reacción sobre un tema de relevancia nacional y que conmueve y que hace sentir y revuelve las vísceras de las personas. Un tema no menor. Víctor Quiroz pregunta, frente a los hechos ocurridos en Panguipulli, que resultó muerto un malabarista urbano a manos de Carabineros de Chile, ¿qué herramientas constitucionales se deberían invocar o desarrollar para que esos hechos no se vuelvan a ocurrir? ¿Cómo transformamos estas instituciones? ¿O tenemos que dejarlas así tal cual? ¿Cuáles son sus sentires? ¿Cuáles son sus pareceres respecto a este tema que es bastante delicado? Es un tema bastante peliagudo que nuevamente da para una discusión en sí misma, que nos juntemos a discutir solamente ese tema, pero en breve. No me voy a referir a las condiciones particulares tanto del carabinero o como de Francisco, que lamentablemente falleció después de ese control de identidad. Yo quiero referirme a las condiciones estructurales que permitieron que eso ocurriera. No puede ser que un control preventivo de identidad termine en balacera en pleno centro a plena hora del día. No puede ser que se den balazos al aire y que finalmente lo que era un simple control de identidad termine en esas características. Esto obedece a un proceso de formación en Carabineros que es importante revisar. Pero ojo, que hoy día hay muchos grupos que aprovechándose de esta contingencia dicen no, es que hay que disolver Carabineros, pero nunca explican para avanzar hacia qué. Es importante, y por qué existe una institución como Carabineros. Sin duda que tenemos que civilizar Carabineros, enseñar desde un enfoque de respeto y promoción de los derechos humanos. Tenemos que preocuparnos también de la salud mental de quienes están en el ejercicio de la autoridad. Pero la razón de ser de una policía como Carabineros es precisamente porque ellos tienen el monopolio de la fuerza del Estado. O sea, cuando hay grupos que dicen no, hay que disolver a Carabineros, pero no te explican a quién hay que avanzar o hacia dónde tenemos que ir, es que una cosa que nos diferencia es precisamente eso, de que no podemos dejar el monopolio de la fuerza a la voluntad del más fuerte, porque la experiencia nos indica que cuando el Estado retrocede en vastos territorios como son los barrios, la voluntad del más fuerte termina siendo el del narcotraficante. Y a diferencia del carabinero, el narcotraficante no tiene por qué respetar derechos humanos, el carabinero no tenemos cómo hacerle exigible su responsabilidad. En cambio, en una estructura jerarquizada, en una estructura institucionalizada, sí podemos perseguir esa responsabilidad, sí tenemos acceso cuando ocurren a la información cuando ocurren estas cosas. Entonces es importante, en ese sentido, profundizar y democratizar aún más instituciones que son fundamentales para la institucionalidad del país, como son aquellos que tienen el monopolio de la fuerza, porque es la única forma de que la voluntad del más fuerte, la voluntad del narcotráfico, de los grupos de poder, no terminen rigiendo nuestro desarrollo y nuestra vida. Entonces es importante profundizar en democracia y en promoción de los derechos humanos a esa institución. Y eso va, para avanzar en ese horizonte, hay distintos mecanismos y sobre eso podemos tal vez conversarlo más en detalle en otro conversatorio. Yo quiero aportar desde la dimensión humana, porque respecto de la parte judicial, digamos, yo creo que se va a iniciar un largo camino y que van a haber muchas discusiones que tienen que ver con la legalidad vigente, Víctor, en la cual, ¿no es cierto?, yo creo que esto va a escalar a entidades internacionales, porque ya está claro lo que ha pasado en dos instancias, Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, y lo que pasó propiamente en Valdivia, Corte de Apelaciones. Por lo tanto, este va a ser un largo recorrido, vamos a tener que estar muy atentos, pero este asesinato creo que es un ejemplo más, porque yo lo digo con toda claridad, fue un asesinato a un joven indefenso, con discapacidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, a todas luces es una situación que, una más de otras que Carabineros ha ido realizando, ¿no es cierto?, cuando la ciudadanía se manifiesta de distintas formas. Ocurrió con el estallido social. Todavía hay procesos que son largos, son tediosos, en los cuales sabemos algunos cómo van a terminar, ojalá que esté equivocada, porque la justicia no es para todos igual, con Fabiola, con Gustavo,
Y por eso yo cuando dije, yo voy a aceptar este desafío, es porque ya no quiero más Gustavo en este país. Ya no quiero que haya más jóvenes heridos y que haya más de jóvenes muertos porque están exigiendo derechos. Entonces, en la dimensión humana, con lo que pasó con Francisco, me parece tremendo, ¿no es cierto?, que todavía haya entidades, instituciones que defiendan lo indefendible. Hay una institución que está agotada, hay una institución que ya creo que debe cambiar su forma de enfrentar la nueva realidad y el nuevo Chile de manera fundamental. ¿Y por qué lo enlazo, como ya Denis, como el tiempo nos apremia para ya empezar a despedirme? Porque creo que esta constitución de una vez por todas debe tener que poner el centro el ser humano con todos sus derechos. Y eso significa también un cambio en la mirada de la policía. Tenemos policías en la calle que tienen una preparación mínima, básica, y se enfrentan con un arma de fuego. Lo viví como profesora, volvían después de un año y eran carabineros. Eso no puede seguir siendo. La salud mental que decía Juan Carlos, alguien tiene que asumir, el Estado tiene que empezar a ser responsable de estas instituciones. Pero la dimensión humana la encuentro una familia destruida, un joven asesinado y un largo camino del cual yo voy a estar muy atenta a cómo va a ir evolucionando. Pero solo una nueva constitución con el centro, con el ser humano, con todos sus derechos, yo creo que va a terminar con este tipo de situación. Jorge, ¿te gustaría aportar algo a la conversación? ¿O vamos cerrando ya el conversatorio? No, mira, no, muy breve, muy breve. Solo decir que desgraciadamente este es un proceso que viene desde nuestra historia, ¿ya? O sea, antes nosotros nos enorgullecíamos de Carabineros por su actuar, por su transparencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recuerdo que había una encuesta en Mercurio que los mejor calificados eran justamente las fuerzas de Carabineros y los profesores, ¿ya? Hoy en día, por suerte, los profesores todavía seguimos vigentes. Terrible hecho, lamentable hecho. Es como si yo entrara a la sala de clase, no sé, yo me imagino a poner orden con un cuchillo o con una pistola, ¿no es cierto?, a un alumno que se está portando mal. Esto perfectamente podría haber sido evitado, ¿ya? La justicia hoy en día ha dicho que el carabinero actuó en legítima defensa. Bueno, desgraciadamente se actuó mal, hay un descriterio tremendo, ¿ya? Porque tampoco era, o sea, no era un niño, no era un joven desconocido, ¿ya? Era un joven conocido, se sabía quién era, lo que hacía, etcétera, etcétera, ¿ya? Claro que a lo mejor tenía sus problemas, claro, pero tendría que haber sido abordado de otra forma, ¿ya? Y ahí se necesita, ¿no es cierto?, que la Constitución, tal como dice Víctor, podamos desarrollar una transformación, no solamente de Carabineros, sino que también cómo orientamos nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿ya? En naciones europeas, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, están en una formación también diversa al servicio de la comunidad, que muchas veces pasa acá también, ¿ya? Pero hay un desarrollo que es necesario, también en el Poder Judicial, también al interior del Ministerio de Educación, y también de nosotros como profesores. Tenemos que estar capacitados todos, porque hoy en día también el profesor a veces no está capacitado para actuar con un niño con síndrome de Down, ¿ya? Etcétera, por dar un ejemplo, ¿ya? Tal como decía Juan Carlos, también los abogados, ¿ah?, que estén al servicio de las necesidades de la gente, ¿ah? Bueno, y así podríamos, los médicos, para qué hablar, la salud, etcétera, ¿ah? Entonces necesitamos una reforma tremenda de la sociedad que sin duda, si tenemos esperanza, yo la tengo por lo menos, vamos a lograr con esta nueva constitución y vamos a ver que podemos entre todos construir un Chile nuevo en base a lo que hemos ido construyendo también a través de la historia. Qué importante que es estar al servicio de la comunidad. Ver la profesión no solo como una aspiración de realización personal, sino como una forma de ponerse al servicio al trabajo de la gente que lo necesita. Uno como profesional tiene que estar capacitado para atender las necesidades de la gente, no solo en la institución de Carabineros, sino en todas las aristas. Un abogado que trate íntegramente de su cliente, la persona que te recibe en el supermercado, la cajera, o los recepcionistas en oficinas u otras instituciones. Los múltiples trabajos y oficios deben estar al servicio humilde de las personas
y esas son transformaciones que se buscan realizar en el Chile del mañana. Unas últimas palabras de los candidatos, invitándolos, consciente de que ya empezamos desde hoy con el periodo de campaña para seguir sus propuestas, votar por ellos y seguir atentos a todas las novedades que nos van a ir contando. Puede empezar cualquiera. Comienzo yo, sí, no hay problema. Yo creo que ya hemos agotado, digamos, las personas que nos están acompañando el día de hoy, lo agradecemos mucho. Les invitamos a un próximo conversatorio, vamos a tomarlo probablemente por temas, por temáticas, y ahí vamos a profundizar. Pero solo quiero despedirme agradeciendo con un regalo lector. Yo soy profesora de vocación, y el regalo lector tiene que ver con Gabriela Mistral cuando nos invitaban a una poesía hermosa que decía las pequeñas cosas, lo cotidiano. No hay pequeñas tareas, no hay grandes profesionales, todos tenemos cabida, los oficios más pequeños. Y Gabriela Mistral decía en un poema, es tan importante plantar un árbol, peinar un niño, ordenar una mesa, siempre al servicio del otro, con cariño, con amistad, con respeto. Por eso que estoy aquí y pido, voten por nuestra lista, voten por mí, porque yo voy a estar al servicio de que todas esas necesidades que estaban en la calle, porque no me olvido de eso y quiero insistir. La próxima vez espero que conversemos de qué pasa en este país, quién está en el centro de esta Constitución. Creo que es el mercado. Lo dejo abierto para conversar la próxima vez. Gracias por acompañarme. Jorge. Oye, sí, lo mismo, agradecido de ti, Denis, de Jessica, por sus palabras, también su presencia, de Independientes No Neutrales, de mi compañero de lista. Voten por nosotros. También quiero agradecer también a mi comando de una persona, de algunas personas, no tantas personas, no tantas personas como Juan Carlos, que tengo menos plata. No, tampoco, no. No. Oye, agradecer a la gente que está trabajando con nosotros, que nos apoya, etc. Y también, bueno, creo que la pandemia nos ha llevado a esto de encontrarnos a través de estas líneas de lo digital. Pero también me gusta ver a la gente, me gustaría conocer a Gabriel, a Víctor, ¿no es cierto?, a Isabel, escuchar, por último, saber, verlos en la pantalla, ¿no es cierto? Ya veremos una fórmula de mejor conexión, digo, para ver a todos los presentes. No tengo idea si le estoy hablando a 5 personas o le estoy hablando a 50, ¿ya? Cosas importantes. No, digo, sí, pero saber quiénes son, Así que, muchas gracias por la paciencia, por habernos escuchado. La verdad que creo que lo más hermoso nuestro es nuestra amistad, nuestra fraternidad, y que estamos al servicio del país, y especialmente de este distrito maravilloso, de esta región de los lagos extraordinaria, que tiene muchas hermosas presencias paisajísticas. Así que muchas gracias por todo. Yo simplemente, para concluir, le diría a todas las personas que nos están escuchando, infórmense, participen y sobre todo involúcrense, porque lo que está en juego es demasiado como para no hacer nada. Y a aquellos jóvenes que tal vez nos estén escuchando y que hoy día conocieron los resultados de la prueba de transición universitaria, contarles de que estamos trabajando precisamente para que una prueba estandarizada no defina tu futuro. Que el resultado en esta prueba no te decepcione si es que no tuviste el puntaje que requerías. Y para ti te digo una buena esperanza, y es que estamos buscando un Chile distinto en el que no sea la cantidad de materia que te vaciaron aquí en la cabeza lo que te defina, sino tus decisiones, tus aptitudes y sobre todo también tu talento. Así que a todas las personas, muchas gracias por su participación y sobre todo tenemos 9 semanas para seguir conociéndonos, para seguir aportando y sobre todo construyendo aquello que desde el sur queremos aportar a la nueva Constitución. Bien dicen, 9 semanas de trabajo. A lo mejor para muchos de nosotros es difícil imaginarse todas las tareas que a diario realizan los candidatos, porque se invisibilizan ciertos procesos de propaganda de sus actividades, pero lo cierto es que a diario están trabajando arduamente por llevar sus programas y aterrizarlos a la ciudadanía. Quiero dar unas gracias especiales a ustedes, a todos los que nos acompañaron hoy día en este conversatorio, y dejarlos invitados para seguirnos escuchando posteriormente
en las siguientes instancias, en las posteriores que se darán a conocer dentro de días futuros, sobre los otros momentos de diálogo y conversación. Queremos seguir trabajando y conversando con ustedes. Queremos que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos también, con toda la gente de su mundo, porque solo de esa manera vamos a llegar a todas las personas. No tenemos los recursos para poder hacer frente al aparato político tradicional de los partidos. Y es por eso que necesitamos de estas instancias para sociabilizar, para comunicarnos y para transparentar todos los pareceres y los programas de los candidatos. Muchas gracias una vez más a escucharnos la lista de los independientes por la nueva Constitución. Me despido y que tengan una muy buena tarde y resto de noche y una excelente semana. Gracias a todos. Muchas gracias.